gracias, Señor, porque nos das el privilegio de alabarte. Cada día son nuevas tus misericordias. Oh Padre Celestial, gracias, gracias. Gracias por Cristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, Padre, por el establecimiento de tu templo, Señor, como nosotros, en quien mora tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Gracias. Gracias por legarnos tu palabra, bendito Dios, para edificar nuestras vidas. Y gracias por este cuerpo de la iglesia, Señor, en el cual, Señor, nos unimos como hermanos, como un solo cuerpo, para levantar como una sola voz alabanza a tu nombre, bendito Dios. Oh Padre, esta mañana te damos gracias por aquellos que ya estamos aquí, por aquellos que quedaron en casa por alguna enfermedad, Señor. Te pido pongas tu mano de sanidad. Por aquellos que están de viaje, Señor, tráelos con bien nuevamente. Gracias por los que ya has reintegrado, que estuvieron ausentes. Y hay tantas cosas por las cuales darte gracias. Gracias por tu palabra que escucharemos en unos minutos, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Y gracias, Señor, por la familia que nos has dado. Bendito Dios, permite que tu Santo Espíritu, Señor, tome tu palabra y la lleve a nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, y que podamos ir edificándonos a través de la enseñanza de tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos de la alabanza y gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias por la iglesia, Señor, que es tu iglesia, es tu cuerpo, Padre. Por eso te rogamos, Señor amado, que nos hables hoy día a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos escondas detrás de la cruz de tu Hijo Jesucristo, que menguemos nosotros, y que resaltes tú, Señor, porque tú eres el único digno de honra, gloria y alabanza. Señor, quedamos en tus manos agradecidos, pero al mismo tiempo con la expectativa, Señor, del clamor de tu Santo Espíritu a nuestros corazones. Gracias, Padre, te damos en el nombre y los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Tomen asiento, hermanos, entre nuestros hermanos de la alabanza. Gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermanos. Hermanos, muy buenos días a todos los que no he tenido oportunidad de saludar. Desde aquí un fuerte abrazo. Créanme lo que los extrañé, algunos que no han estado aquí. Yo por alguna razón el domingo pasado no estuvimos, pero el antepasado estábamos estudiando el último capítulo del libro de Santiago. Y estábamos hablando en cuanto a un acontecimiento que indudablemente nos da todo tipo de esperanza. Nos da una esperanza enorme. Nos da una esperanza de la vida eterna, hecha realidad. La segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? ¿Cuántos creen que Cristo está a la puerta? El domingo antepasado estábamos hablando de ciertas evidencias que vemos en la palabra del Señor en cuanto a la segunda venida de Cristo. Es una realidad. Son acontecimientos que podemos mirar a través de la historia y podemos mirar que se están cumpliendo en este tiempo. Y entonces aprendimos que la segunda venida de Cristo es una esperanza bienaventurada. En medio de un mundo que se contorsiona en la oscuridad, el pecado, la maldad, la promiscuidad, en medio de este mundo lleno de oscuridad, tenemos un rayito. La segunda venida de Cristo es una esperanza bienaventurada. También aprendimos que la segunda venida de Cristo es un tiempo de purificación. Cristo viene a poner un reino milenial, puro, santo. Y todos nosotros nos purificamos en esa esperanza, dice la palabra de Dios. También tenemos que recordar que la segunda venida de Cristo es una esperanza remuneradora. Un día el Señor va a venir y nos va a remunerar, nos va a pagar, vamos a ser poseedores de los galardones que Él tiene para cada uno de nosotros, los que esperamos su bendito regreso. Y por eso es que esta esperanza remuneradora nos llama a trabajar por el Señor, seguir trabajando. Y nuestro trabajo en el Señor, dice el apóstol Pablo, no es en vano. También la segunda venida de Jesús nos enseñó que es una esperanza alentadora, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a la muerte, por ejemplo, lo único que necesitamos para morir es estar vivos. No hay otro requisito.
pero tarde o temprano, cada uno de nosotros va a morir. El problema con el ser humano, que aunque eso es una realidad, no se ha enterado plenamente. Como decimos los mexicanos, no nos ha caído el 20 todavía. Pero déjeme decirle algo, usted y yo tenemos una cita ineludible. Tenemos un encuentro del cual nunca vamos a poder escapar. Hace algunos años yo leía un tratado, un folleto, de estos que publica la casa de publicaciones Chip. En este folleto había un rey que llama a su bufón. ¿Sabe qué es un bufón? Ese payasito que está en la corte haciéndolo reír al rey cuando está en momentos de tristeza o en momentos de preocupación. Entonces mandaban a traer al bufón. El bufón era el payasito que hacía payasadas, valga la redundancia, para que el rey se riera y pasara un buen rato y se desestresara, ¿verdad? Y entonces este bufón viene a la presencia del rey y el rey le da una vara y le dice: quiero que vayas por todo mi reino y le entregues esta vara al hombre más tonto que encuentres, al hombre más necio que tú encuentres, y quiero que le regales esta vara a ese hombre. El bufón caminó todo el reino de norte a sur, de sur a este y de este a oeste, y nunca encontró al más tonto. Y pasado algunos meses, y mientras él estaba buscando al más tonto del reino, el rey se había enfermado. Cuando regresa el bufón, encuentra que su rey estaba en agonía. Y entonces el rey le pregunta y le dice: ¿encontraste a alguien? Y el bufón le dice: no. Y el rey dice: ay, yo estoy muy enfermo y voy a hacer un largo viaje sin retorno. Y entonces el bufón, muy entristecido, le dice a su rey: mi amado rey, usted va a hacer ese viaje, ¿se preparó para ese viaje? Y el rey le dijo: la verdad que no estoy preparado para ese viaje. Y entonces el bufón le dio la varita al rey y le dijo: acabo de encontrar al hombre más tonto. Porque sabiendo que es un largo viaje, no te has preparado. ¿Sabe? Así somos nosotros, Ricardo. Es un viaje ineludible, pero no nos preparamos. Es un viaje del cual no hay esperanza alguna de retornar y no nos preparamos, sabiendo que la única esperanza se llama Cristo Jesús. Y muchos seres humanos sobre la tierra no se preparan para eso. Nosotros los creyentes estamos preparados porque la segunda venida de Jesús es una bienaventuranza esperanzadora. Tenemos una esperanza. La palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando, dice que no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Y la esperanza está puesta en Cristo y la nueva vida que hemos recibido a través de su sacrificio. Cristo es nuestra esperanza. Y por eso no debemos entristecernos. ¿Nos duele la muerte? Claro que sí. ¿Duele el corazón? ¿Nos acongojamos? Claro que sí. Pero tenemos una esperanza en medio de todo eso. La esperanza de la resurrección. La esperanza de la vida nueva. Cristo viene pronto. Estuvimos hablando hace 2 semanas. Hoy día vamos a mirar que la fe viva, la fe puesta en esa esperanza de la segunda venida de Cristo, produce en nosotros paciencia. Vamos a Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8, que estudiaremos esta mañana. Dice así Santiago capítulo 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué es lo que está enseñándonos el apóstol Pablo a Santiago? Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. Esta frase con la cual empieza el versículo 7 dice: por tanto.
significa por esta razón. Esta expresión une todo lo que hemos venido estudiando en el libro de Santiago. Y en el último capítulo, el apóstol Santiago dice, por esta razón. Por tanto, ¿cuál razón? En el capítulo 1 vimos, por ejemplo, que el Señor nos hablaba acerca de las pruebas. Nos hablaba acerca de las tentaciones. Nos enseñaba acerca de los hombres de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos. Esos hermanos que parecen realmente creyentes, pero que una mañana se levantan con un corazón dispuesto a ganar el mundo para Cristo y al día siguiente se levantan todos apachurrados, todos tristes, todos acongojados, hombres de doble ánimo como las ondas del mar. Un día están arriba, otro día están en el suelo. Podemos mirar en el capítulo 2 que aprendimos a no hacer acepción de personas. Y aprendimos que es tan triste porque Dios no lo hace cuando nosotros como creyentes hacemos división. Es que yo me llevo bien con fulano, es que yo me llevo bien con sultano, es que este es mi grupo, como la iglesia de Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, y hacemos división en la iglesia. Santiago en el capítulo 2 nos enseñó de que Dios no hace separación de personas. En el capítulo 2 miramos a un grupo de personas con una falta de amor tremendo entre ellos mismos como parte del cuerpo. Santiago capítulo 2 nos habló acerca de la fe sin obras, esa fe muerta. Y miramos muchos defectos en el cuerpo de Cristo. Santiago capítulo 3 nos habló de esta lengua infernal que tenemos. ¿Cuánto daño hacemos cuando murmuramos? Cuando hablamos mal de nuestros hermanos, cuando hablamos mal de fulano, de sultano, de mengano. Y la Biblia nos enseña que esta lengua, cuando hace tal cosa, es una lengua que es influenciada desde el mismo infierno. Y hemos mirado todas estas faltas de ética en el cuerpo de Cristo. Es decir, la lengua, la expresión tan grande de Santiago, es un mundo de maldad. Con ella bendecimos a Dios, con ella alabamos a Dios y con ella maldecimos a nuestros hermanos. ¡Qué terrible es la lengua! También aprendimos en el capítulo 4 acerca de la amistad con el mundo. Y Santiago nos enseña que ser amigo del mundo nos hace automáticamente enemigos de Dios. Pero ahí estamos, amando el mundo, con nuestra mirada puesta en las cosas del mundo, en vez de considerar primero las cosas de Dios. Dispuestos a hacer todos nuestros planes sin decir si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Poniendo a Dios primero en nuestra vida, aprendemos a través del mundo que Dios puede esperar y lo podemos poner en segundo plano. La Biblia no nos enseña tal cosa. Después de haber aprendido todas estas cosas, buenas y malas, el apóstol Santiago nos lleva al capítulo 5 y en el versículo 7 dice, por tanto, porque hay todas estas cosas en el mundo, porque hay todos estos defectos que usted y yo vamos a atravesar, por tanto, hermanos, tened paciencia. Esto va a ocurrir, así que por lo tanto, tienes que tener paciencia. Y va a ocurrir sencillamente porque vivimos en este mundo lleno de pecado. El Señor Jesucristo en Juan 16:33 nos dijo muy claramente, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dijo muy claramente, tendremos aflicción. Y Santiago dice, por tanto, ¿qué dice? Por tanto, hermanos, tened paciencia. En un mundo tan difícil en el cual nosotros vivimos, somos llamados como hijos de Dios a tener paciencia. Ahora, la paciencia bíblica no es como aquellos hermanos que malinterpretan. Por ejemplo, ahí está el papá en la sala. Los hijos están que brincan, saltan y hacen lo que quieren. Y el papá le dice, Pepito, por favor, pórtate bien. Y Pepito sigue portándose mal. Pepito, pórtate bien. Y entonces ahí está el papá pacientemente. Y entonces alguna persona mira a este papá y dice, ay, qué paciencia tiene este hermano. No tiene paciencia. Este hermano es un tonto, disculpe la expresión. Eso no es la paciencia bíblica.
La paciencia bíblica no es que tengas que soportar las malcriadeces de todo el mundo. La paciencia en la Biblia tiene que ver con la palabra perseverancia. Es decir, que tenemos que mantenernos perseverantes a pesar de que vivimos en un mundo difícil. Tenemos que mantenernos perseverantes trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en el cual tendremos aflicción. Y entonces tenemos que aprender a ser perseverantes leyendo la palabra del Señor, perseverantes testificando, perseverantes viviendo una vida de santidad, perseverantes yendo contra el pecado, perseverantes pacientemente. Lo que vimos en este cuadro de Pepito y su papá, eso se llama tolerancia. Y la tolerancia es pecado. Eso no es ser paciente. Creemos que el ser paciente es soportar todo sin decir nada. No, cuidado. El Señor nos dice, estamos en el mundo, tendremos aflicciones. Ten paciencia, soporta, trabaja, sigue para adelante, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de maldad. Pero el Señor Jesucristo dice, confiad, yo he vencido al mundo. Qué interesante. Este mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo contrario a la palabra de Dios. Y por eso tenemos que ser pacientes. Y por eso tenemos que ser perseverantes. Y por eso tenemos que enseñarle a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes acerca de la vida santa en el Señor. Tenemos que no quitar el dedo del renglón, ser constantes y perseverantes, porque vivimos en un mundo contrario a la palabra de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 6, existe una historia. Usted la puede leer a partir del versículo 40 hacia adelante. El Señor está en el mar y le dice a sus discípulos, miren, móntense en esa barquita y pasen al otro lado, ¿verdad? Y allá van los discípulos obedientes en la barquita remando, y dice la palabra del Señor que los discípulos remaban con mucha fatiga. Con mucha fatiga. Y ahí estaban remando. Y la fatiga venía porque dice también la Santa Escritura que los vientos le eran contrarios. Entonces, en otras palabras, estaban remando contra la corriente. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. En otras palabras, en el mundo vas a caminar contra la corriente. O vives de acuerdo a la corriente del mundo y te juntas al mundo y te amistas con el mundo, o por lo contrario, vives en contra de los principios de este mundo. Y ese es el ideal para el cristiano verdadero mientras espera la segunda venida de Cristo. En esa actitud de paciencia, remando contra las malas costumbres de este mundo. Y dice la palabra del Señor que el viento les era contrario. Cuando vemos este cuadro, estamos mirando un cuadro del creyente remando contra todos los falsos principios de este mundo que son contrarios a los principios de Dios. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 57, en el versículo 20, dice que los impíos son como el mar en tempestad. Los impíos, los pecadores, este mundo es como el mar en tempestad, que no se pueden estar quietos. Y qué interesante que en este versículo de Isaías 57, 20 dice, y sus aguas arrojan cieno y lodo. El mundo, en la palabra del Señor, es un cuadro de la humanidad. Perdón, el mar, gracias Pedro por corregirme. El mar, yo solo quería saber si estaban despiertos, el único despierto es Pedro. El mar es un cuadro del mundo, de la población mundial. Usted no ha escuchado esa expresión que dice, es que eran como un mar, la multitud. Era una multitud como el mar, inmensa. Isaías dice que la multitud, el mundo, es como el mar en tempestad. ¿Y qué hace este mar? Arroja cieno y lodo. Usted se ha dado cuenta, no sé cuántos tienen la oportunidad de conocer el mar, pero cuando tú estás en la orilla del mar y la marea baja, Ricardo, baja, tú estás en el ombligo del mundo, él es ecuatoriano, y allá los mares son muy bellos, yo conozco por allá, pero cuando la marea baja, ¿sabe qué queda en la orilla del mar? Basura. Basura, toda la basura que el mar puede arrojar. Mire qué cuadro.
Esa es la humanidad. La humanidad es como un mar en tempestad que arroja cieno y lodo. La palabra cieno, y disculpen la expresión, pero la palabra cieno significa excremento, suciedad, asquerosidad. Eso es lo que arroja este mundo en el cual vivimos. Por eso el apóstol Santiago dice, por tanto, porque vivimos en este mundo tan contrario a la palabra del Señor, porque los vientos actuales son contrarios a la palabra del Señor, vivimos en un mundo lleno de pecado. Dice, por tanto, hermanos, ten paciencia, sigue viviendo, perseverando en las cosas del Señor. Y esta expresión de tener paciencia es un verbo imperativo, es algo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Es algo urgente, es tener la capacidad de sobrellevar el sufrimiento que nos ejerce este mundo sin desmayar. Ser pacientes. Y este verbo de tener paciencia hace referencia tanto a la actitud que tiene Dios hacia el mundo y la actitud que nosotros debemos tener hacia los semejantes. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que espera pacientemente a cada uno de nosotros. Dios está esperando. Él va a tener momentos de ira. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 8 allá en la radio y estamos viendo las copas de ira del Señor. Y el Señor detiene su ira por misericordia, en una forma paciente, perseverante, en la actitud que Dios tiene hacia el hombre. Pero también la Biblia nos habla de que nosotros como seres humanos tenemos que ser pacientes con nuestros semejantes, perseverantes, ¿verdad? Habla del amor de Cristo a tu hermano, aunque te pegue en una mejilla, ponle la otra con mucha paciencia, con mucha perseverancia. Y esta paciencia nos habla de la capacidad que tenemos de vivir sin resentimiento, la capacidad que tenemos de vivir sin venganza hacia los demás, particularmente contra aquellos que nos hacen daño, particularmente contra aquellos que siempre están murmurando. En mi país decimos, está rajando de uno. En mi país decimos, nos está jalando la tripa porque ahí están hablando mal de uno. Y déjeme decirle, por si acaso usted no se ha enterado, hermano. Aunque usted diga, no se lo cuentes al pastor, de alguna manera yo me entero. Créame, yo sé exactamente, pastor, pero en mi casa no hay micrófonos. Yo sé, pero yo sé lo que usted dice de mí. Yo sé lo que usted dice de otras personas, yo lo sé. Pero sabe, el Señor me dice, sé paciente. Ya ven, no te preocupes, mía es la venganza, yo daré el pago. Tú sé paciente. Persevera en tu amor hacia ellos. Persevera en tu cariño, en tu paciencia para ellos. Así tenemos que actuar. Dios actúa con nosotros. ¿Usted cree que Dios no sabe todo lo malo que nosotros hacemos? ¿Usted cree que Dios no nos ve toda la suciedad que tenemos? Él nos ve. Él podría en su ira santa traer un rayo y nos fulminara por causa del pecado. Pero Él es perseverante. Te amo. Quiero perdonarte. Y ahí está, y esa es la recomendación que el Señor nos habla. En el Nuevo Testamento, palabra de paciencia es una cualidad del Espíritu Santo. Mire Gálatas capítulo 5, en el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es decir, perseverancia. Es una cualidad del fruto del Espíritu Santo. En el libro de Colosenses, tiene que ver con nosotros. Es una cualidad que debe adornar la vida cristiana. Y debemos aprender esta cualidad. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué dice el versículo que acabamos de leer, Colosenses 3:12? Vestidos pues. Y entre algunas cualidades de esa vestimenta, que es la vestimenta del verdadero cristiano, está la paciencia, la perseverancia. Un verdadero cristiano es perseverante.
Usted puede hacerme daño, pero sabe, yo persevero en amarlo. Yo persevero en perdonarlo. Yo persevero en respetarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que debemos perseverar, porque la venida del Señor se acerca. Ya Él viene, y viene a poner, como decimos, los puntos sobre las íes. Mía es la venganza, dijo el Señor. Y yo estoy esperando en Él, porque creo que Cristo viene pronto. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Tengo que perseverar en soportarlo. No tolerar su pecado, no. La palabra soportar significa sostenerlo. Usted se está derrumbando en el pecado. Mi trabajo es sostenerlo perseverantemente. Amarlo. La palabra del Señor nos enseña que nosotros, los fuertes en la fe, tenemos que soportar a los débiles. A los débiles. ¿Cómo lo vamos a soportar? Pacientemente. Con amor paciente. Y ahí estar con ellos. El Señor Jesucristo nos dijo: no te vengues. No os venguéis. No debes pagar mal con mal. No. Al contrario, cuando alguien te hace mal, págale con un bien. Cuando alguien esté tratando de hacerte daño, ámalo más. Cuando alguien te dé en una mejilla, ponle la otra. Si te dice: llévame este bulto, una mía, llévasela dos. Sé paciente. Cristo viene pronto. Él va a traer el respectivo pago para cada uno de nosotros. Ser paciente es un atributo de Dios. Es un atributo divino. El Señor nos dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Mire el amor del Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, está perseverando, está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene un día para su juicio y su ira, pero Él está esperando pacientemente que tú vengas al arrepentimiento. Así que, a la luz de la realidad de la segunda venida de Cristo, el apóstol Santiago exhorta a cada creyente a ser paciente, perseverante. Ay, ¿hasta cuándo, Señor, no vendrás? Ya yo me cansé. Ayer estábamos en una reunión de pastores en la convención. Hermanos que recién empiezan en el pastorado, oramos por ellos. El más viejito de la reunión era su servidor. Y alguien pregunta: pastor, ¿cuántos años sirviendo al Señor? Bueno, acabo de cumplir 46 años sirviendo a Dios. Y no se cansa. Yo estaba pensando en el mensaje de hoy día. No, sí me canso. Humanamente me canso. Humanamente tengo ganas de tirar la toalla, como decimos. Humanamente quiero renunciar. Humanamente quiero darme el resto de que me queda de vida, el sabático más largo que pueda encontrar. Pero ¿sabe? La Biblia dice: sé paciente. Ya vengo pronto. Sigue perseverando. Sigue trabajando. Sigue luchando. Vengo pronto. Y ese es el mensaje que el apóstol Santiago nos habla a la luz de la realidad de la segunda venida de Cristo. Es una exhortación al creyente a ser paciente, mostrar esa actitud pasiva frente a las pruebas, mostrar esa actitud pasiva y actuar con ese espíritu de esperanza y de confianza que Cristo viene pronto. Y es una realidad ante las injusticias, ante las aflicciones producidas por hombres injustos, ante las hostilidades que muchas veces como creyentes debemos soportar. El Señor quiere que manifestemos la paciencia. Y no olvide que la paciencia es producida por el Espíritu Santo. Si usted es hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, la Biblia habla de las cualidades del Espíritu Santo y entre ellas está la paciencia. Así que cuando hablamos de la paciencia, podemos mirar entonces que es
una cualidad del Espíritu Santo que debe estar en el corazón de cada creyente. Amén. ¿Hasta cuándo vamos a tener paciencia? La parte segunda del versículo 7 de Santiago capítulo 5 dice: hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Esa palabra hasta implica un tiempo, implica un final, implica que algo va a ocurrir y todo esto que estamos viviendo se va a terminar hasta la venida del Señor. Marca el final del tiempo. Cuando Santiago te está exhortando a que tengas paciencia, no es por la eternidad, es hasta un determinado tiempo, porque el regreso del Señor a la tierra marca ese tiempo. Y hay una diferencia importante en la Biblia. Porque como dije, la segunda venida de Cristo es una fuente de esperanza. Y precisamente saber que hay un límite es una fuente de motivación para poder practicar la paciencia. Imagínate si eso fuera por siempre, ya nos hubiéramos cansado de tener paciencia. Pero el saber que hay un límite, el saber que hay un final, el saber que hasta aquí voy a hacerlo, es para cada creyente una motivación de esperanza. Porque la segunda venida de Jesús, créanmelo hermano, será un acontecimiento literal. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando del final de la tribulación. Y será un acontecimiento literal, no es una alegoría, no es un cuadro, no es una figura, no. La segunda venida de Cristo será un acontecimiento literal. Cristo viene literalmente. Y dice la palabra del Señor, mire en Hechos capítulo 1, versículo 11. La profecía de esta segunda venida, una de las tantas que encontramos en la Biblia. El Señor Jesucristo está ascendiendo después de su muerte. Y se va al cielo no sin antes recomendarle muchas cosas a sus discípulos. Y los discípulos están despidiéndolo. El Señor Jesucristo iba a partir me hace recordar cuando nos vamos de viaje, ¿verdad? Y vamos a subirnos a un avión. Y ahí están los hermanos, sacan su pañuelo y nos despiden. Ah, ya se va el hermano en Buenos Aires. Imagínate al Señor Jesucristo ascendiendo. Y allá estaban los hermanos, los discípulos, mirando literalmente que el Señor se iba. ¿Verdad? Y entonces ahí en el capítulo 1 de Hechos 11 dice, capítulo 1 verso 11 dice, los cuales también les dijeron, y ahí estaban los ángeles. Al mirar la actitud de estos discípulos, galileos por cierto, no olvide que cuando habla de los discípulos son de origen galileo, ahí empezó su ministerio Cristo. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Aquí está la promesa. Este mismo Jesús, literal, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Así como le viste partir, un día le verás venir. El regreso de Cristo es literal. Pero cuando hablamos de este acontecimiento, tenemos que recordar que hay dos posiciones en las cuales usted puede estar cuando llegue este acontecimiento. O puede ser uno de los que vengan con Cristo, literalmente. O puede llegar a ser uno que está aquí en el mundo mirando a Cristo. Si usted como parte de la iglesia en este tiempo literal regresa con Cristo, es porque previamente, 7 años atrás, el Señor lo llevó a su presencia a través del rapto. Pero si está aquí parado en la tierra mirando el regreso de Cristo, es porque usted se ha quedado, lamentablemente. Pero el regreso de Cristo va a ser de una manera literal. Y va a ser visible. Este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Todo ojo le verá.
Será algo visible, será un acontecimiento visible. Y la Biblia dice, todo ojo le verá. Yo a veces me he puesto a pensar, claro, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? ¿Verdad que no? No hay nada imposible. Imagínate, Cristo está viniendo allá en Jerusalén, porque va a posarse sobre el monte Sión. Y los que vivimos aquí en Estados Unidos, si nos quedamos, ¿cómo le veremos? Bueno, para Dios no hay nada imposible, Él puede hacer que le veamos. Pero no olvide la tecnología. Yo recuerdo, no me recuerdo en qué año fue que al empezar el nuevo año, la televisión comenzó a mostrar el nuevo año empezando allá en la primera parte del mundo. Y poco a poco fue avanzando. Y podíamos mirar la llegada del nuevo milenio, mientras que aquí faltaban horas para que llegara a través de la tecnología. Y todo el mundo podía mirar eso, tal vez. No estoy diciendo que así es, o así va a ser, pero tal vez. O tal vez en el poder de Dios haga que toda la humanidad en cualquier parte del mundo mire este acontecimiento. Lo cierto es que la Biblia dice que será un evento visible. Mire Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Juan dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. ¿Cómo? No tengo la menor idea, podemos especular. Pero la Biblia dice, todo ojo le verá. Este acontecimiento de la segunda venida de Cristo no solo será literal, no solo será visible, será un acontecimiento judicial. El Señor viene a juzgar este mundo. Ya el Señor no viene así en una forma clandestina, digamos la palabra, en una forma privada, en una forma que casi nadie sabía. No, ahora viene abiertamente. Mire Marcos capítulo 25. Marcos capítulo 25. Mire Marcos 25. Versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25. Y pondrá las ovejas a su derecha, versículo 31, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A quién está hablando? Judíos, capítulo 25, tiempo de tribulación. Versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El retorno de Jesús en su segunda venida es un tiempo judicial. Es un tiempo en el cual el Señor viene a poner su juicio. Y por último, es un tiempo donde se manifestará la gloria y la majestad del Señor. Cuando el Señor Jesucristo llegue, Mateo capítulo 24, verso 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Tenemos una esperanza. La esperanza de Cristo será literal, será visible, será judicial, vendrá en gloria y potestad. Y esa expresión, la venida de Jesús, es una expresión usada frecuentemente en el Nuevo Testamento. Y dicha expresión enfatiza primordialmente la idea de la presencia personal en relación con la segunda venida de Jesús. Es un vocablo que es usado por Pedro, por Pablo, por Juan y ahora por Santiago. Aún el mismo Señor Jesucristo hizo referencia a su segunda venida. La segunda venida de Jesús contrasta con la primera. Escúcheme con atención. La primera vez el Señor Jesucristo prácticamente vino en incógnito.
Hay una profecía en el libro de Isaías, capítulo 9. La primera vez que vino el Señor va a contrastar con la segunda vez que regrese. La primera vez vino a través de la vía del pesebre, como un niño, indefenso, incógnito. Lo crucificaron después. Pero note algo bien interesante. El Señor Jesús vino en un tiempo bien difícil a este mundo. Isaías capítulo 9, verso 7. Aquí en este párrafo que vamos a leer está la primera y segunda venida de Jesús. Dice el verso 6, porque un niño nos es primera venida. Pero después sigue diciendo, hijo nos es, vendrá como el Hijo de Dios. ¿Y para qué viene? Dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesús viene con gran poder y con gran gloria a establecer su presencia, a establecer su reino, a plantar juicio sobre este mundo pecador. En su primera venida vino a salvarlo, en su segunda venida vendrá a juzgarlo. Y note algo bien interesante, hermanos. Cuando Cristo llega al mundo por primera vez, llega cuando el mundo estaba atravesando un sistema de nuevo orden social sobre la tierra. Esta es otra evidencia de que Cristo viene pronto. Mire Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. ¿Lo tiene? Versículo 1. Escuche con atención. No hay tiempo para explicarle todo, pero por favor, crean lo que le estoy diciendo, confiando en el Señor. Aconteció, ¿qué dice? En aquellos días. Déjeme darle una explicación breve. Cada vez, en cualquier parte de la Biblia, que usted encuentre esta frase, aquellos días, tiene que ver directa o indirectamente con la tribulación de aquellos días, dice Mateo. Y entonces cuando vemos aquí en Lucas, aconteció en aquellos días. ¿Qué pasó en aquellos días? Recordando previamente que la historia en la Biblia no es una historia lineal, sino es una historia circular. ¿Qué quiere decir eso? Que los acontecimientos se repiten. El Antiguo Testamento dice, lo que fue ayer es hoy, y lo que es hoy será mañana. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué quiere decir? Que todo es repetitivo. Cuando Cristo vino en aquellos días, había algo, un cambio, un nuevo orden social. Mire lo que dice, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, los personajes que eran parte de las autoridades, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo gobernador de Siria. Ahora preguntamos, si las historias son repetitivas en la Biblia, si la primera vez que Cristo vino al mundo se enfrentó a un nuevo orden social donde los grandes líderes que gobernaban el mundo ordenaron un censo. ¿Sí entiende lo que es un censo, verdad? La segunda venida de Cristo será también marcada por todo un acontecimiento de orden social en el cual estamos viviendo ya. Y de la misma manera como en la primera venida, las autoridades mandaban a empadronar y a sellar a cada uno de los habitantes de la tierra. El nuevo orden social aparecerá también un gobernante llamado el Anticristo,
que ordenará que todo el mundo sea empadronado. Y muchos de los que se van a quedar aquí serán sellados. Quiero que sepa esa noticia porque cabe la posibilidad, no soy negativo, pero cabe la posibilidad que si usted no tiene a Cristo verdaderamente en su corazón, usted va a atravesar esos momentos. Y quiero que esté preparado para cuando eso llegue. Por lo menos, si no quiere aceptar a Jesús, prepárese. Se está hablando, yo no sé si usted mira las noticias, lee las informaciones, pero se está preparando un nuevo orden social. Se está queriendo establecer una sola bandera, una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión, que es el ecumenismo, y votando todo lo que teníamos por costumbre en este mundo. Un solo presidente que gobierne todo, un solo gobernador, se llama el anticristo. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a marcar a cada persona, marcándolos con el 666. Cuando el Señor Jesucristo retorne por segunda vez, habrá un nuevo orden social sobre la tierra de la misma manera como lo hubo cuando Él vino la primera vez. Esto me enseña muy claramente que la venida de Cristo está cerca. Si usted no lo quiere entender, lo siento por usted. Pero mientras que estemos aquí vivos, vamos a predicar esta verdad. Cuando hablamos de esa frase, la venida de Jesús, la venida del Señor, esa segunda venida será importante. Aparecerá ahí en las nubes. En la primera vez vino como un niño ahí en Belén, se convirtió en un carpintero en Nazaret, comenzó a hacer cosas muy hermosas. No tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía nada. Vino de incógnito como un niño indefenso. Pero la segunda vez no será así. En su segunda venida el Señor vendrá con poder y con gran gloria, dice las Escrituras. Pero habrá un cambio, un nuevo orden social. Vendrá como juez a la humanidad, vendrá como Señor del cielo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero esta segunda vez que Él venga, arrasará ese nuevo orden social. Porque la Biblia dice que Él va a plantar su gobierno milenial y aquí no hay más anticristo que valga, porque el Señor Jesucristo llenará toda esta tierra con su gobierno milenial. Y nosotros estaremos ahí, por supuesto. Hoy nosotros, los cristianos, vivimos entre esas dos venidas. Vivimos entre la primera venida y la segunda venida. Miramos hacia atrás y observamos dándole gracias al Señor que Él vino por primera vez. Y miramos hacia adelante la segunda venida del Señor, buscando una inspiración para nuestro peregrinaje terrenal, para sacar fuerzas, para mantenernos en esa paciencia, en esa perseverancia, de amarnos unos a otros, de predicar el Evangelio, de luchar cada día, como decimos en mi país, abrazo partido. Es decir, que la relevancia de la segunda venida de Cristo es sumamente importante, y debemos estar preparados. Y cuando llegamos al versículo 7, la última parte, dice: mirad cómo el labrador el Señor aquí nos enseña una ilustración tomada de la vida real. El labrador siembra la semilla, ¿verdad? La riega un poquito y después espera el fruto. ¿Y cómo lo espera? Con paciencia. Con paciencia. ¿Y qué significa la paciencia? Que ya sembró la semilla y me siento aquí pacientemente a esperar que crezca. No. Tengo que ir limpiando el campo, tengo que ir limpiando un poquito para que cuando llegue el fruto todo esté preparado. Tengo que estar trabajando. Pero al mismo tiempo estoy esperando el fruto. Santiago pone esta ilustración. Estamos esperando el fruto que es la venida de Cristo. Ok, hagámoslo con paciencia. No sentarnos sin hacer nada, no, con perseverancia. Trabajando en la obra del Señor como lo hace el agricultor. Esperando confiadamente que el Señor va a traer el resultado. Y por eso Santiago usa esta ilustración sacada de la vida real. El libro de Mateo capítulo 13 nos enseña que usted y yo somos los sembradores. ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer? Sembrar. Sembrar.
quien va a traer convicción a su corazón y el resultado lo trae Dios. Pero mi trabajo y su trabajo como hijos del Señor es de ser sembradores. Sembramos la palabra del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Versículo 6, Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién nos da el fruto precioso que esperamos? Dios. Dios siempre nos va a dar ese fruto. Y en el versículo 8, Santiago empieza diciendo este versículo: tened también vosotros paciencia, como labrador. Vamos a revestirnos de paciencia. Vamos a afirmar, mire la segunda expresión de este versículo 8: afirmad vuestros corazones. Y cuando Santiago habla de afirmar nuestros corazones, está hablando de la fortaleza interior que debemos tener. Está hablando de la firmeza espiritual que debemos tener. Está hablando de la valentía de parte de cada uno de nosotros los creyentes. Porque déjeme decirle, viviendo en este mundo contrario a los principios de Dios, ser verdadero creyente, y escúcheme con atención, no estoy diciendo ser creyente, no, ser verdadero creyente es todo un desafío, es todo un reto, es toda una vida llena de paciencia y de perseverancia. Mas no aquel que se rinde, cuidado, no nos rendimos. ¿Cuándo termina este tiempo de ser perseverantes? Hasta la segunda venida de Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree en la segunda venida de Jesús? Hay una evidencia en nuestra vida que le dice al mundo que realmente creemos en la segunda venida de Jesús. Si estamos perseverando, si estamos siendo pacientes, eso es lo que demuestra que realmente nosotros creemos en la segunda venida de Jesús. Perseverando, trabajando, motivados, sin sacar el dedo del renglón. Y ahí seguimos luchando. Si usted está sentado esperando que en la segunda venida de Jesús Él venga solo para llevarlo, eso no es bíblico. El apóstol Pablo dice: levantaos, levantaos de entre los muertos, levántate y te alumbrará el Señor. Ponte de pie, es tiempo de trabajar. Qué interesante. Yo veo en el libro de Jonás, cuando usted revisa el libro de Jonás, el Señor le dice a Jonás: Jonás, levántate y ve a Nínive. Jonás, por cierto, dice la Biblia, se levantó, pero no fue a Nínive, fue a Tarsis. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor le dijo: levántate y ve a Nínive. Esa era la orden de Dios. Y él se levantó, sí, y se fue a Tarsis. ¿Obedeció a Dios? Sí, a medias. Pero una obediencia a medias es una desobediencia completa. Y el Señor nos dice a nosotros los creyentes a través del apóstol Pablo: levántate. Pero a veces solo nos levantamos y obedecemos a medias al Señor. Levántate, sal de entre los muertos y te alumbrará el Señor. Hoy, esta mañana, yo te voy a pedir algo. Levántate de tu sitio. Tú que has perdido la brújula, tú que te has olvidado de que Jesús viene pronto y que su venida es literal, visible, judicial. Y tú que has perdido la perspectiva, hoy es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Padre, yo quisiera reconocer que tu segunda venida es tan literal. Yo creo en lo que va a pasar y amo tu segunda venida, pero la tengo que amar y esperar trabajando pacientemente. Y quiero hacer un compromiso esta mañana contigo, Señor.
Y todo aquel que cree en la segunda venida de Jesús y quiere hacer un compromiso con el Señor, yo te invito aquí al altar del Señor y todos juntos orar. Venga al altar de Dios. Si usted cree firmemente en la segunda venida de Jesús, si usted cree que tenemos que trabajar pacientemente mientras que Él viene, porque que viene, créame. La Biblia nos enseña muy claramente que Él viene. Vamos a orar. La Biblia dice que debemos amar la segunda venida de Jesús. Y amar significa entregarnos, darnos. El amor de Dios es desinteresado. No pensar en nosotros mismos. Aquí ya el Señor me salvó. Aquí me encuentro solo para esperar que Él venga y me lleve. Egoísta. La Biblia dice, persevera. Oh Padre Celestial, esta mañana yo quiero darte gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Y gracias, Señor, por esta verdad anunciada desde hace siglos. Tu Hijo viene pronto. Y si esto, Señor, motivaba los corazones de los cristianos en el primer siglo, ¿cuánto más ahora que el tiempo ha pasado, Señor? Y hoy estamos más que nunca tan cerca, Padre. Bendito Dios, creemos con todo nuestro corazón que tú vienes. Y debe ser nuestro afán, nuestra motivación, bendito Señor, para predicar tu palabra con paciencia, con perseverancia, para mostrar el amor unos con otros con paciencia, con perseverancia, para soportar a aquellos que son débiles, Padre Celestial, con paciencia y perseverancia, para hacer un soporte en su vida espiritual, para redarguirlos, para instruirlos. Oh Padre Celestial, te suplicamos que nos ayudes a ser como tú, pacientemente. Como dijo el salmista, pacientemente esperen en Jehová. Que seamos perseverantes en la oración, en el aprender tu palabra, en testificar. Que seamos perseverantes, Padre, confiando en que tú traerás resultados. Gracias, Padre, por los hermanos que están saliendo en la época del evangelismo. Señor, considerando que el resultado es tuyo, solo nuestra tarea es sembrar con paciencia, con mucho amor. Bendice a tus hijos aquí en el altar, cada uno de ellos. Aquellos que están sentados también, Señor, su corazón conectado contigo, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, y que tu Santo Espíritu coloque en nuestra mente y en nuestro corazón esta realidad. Tu Hijo viene pronto. Y, Señor, hay de aquellos, dice tu palabra, que cuando su Señor venga, lo haya haciendo nada. Cuando el Señor venga por nosotros, queremos estar ocupados. Queremos ser personas pacientes, perseverantes. Bendice a tu iglesia, te lo ruego, Señor amado. Y te doy gracias en los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.